Hoy tenemos un invitado especial que es Gustavo Fallas. Muchos de ustedes quizás ya lo conozcan porque es una persona muy conocida con más de 30 años de experiencia en misiones transculturales. Tiene trayectoria en plantación de iglesias, en trabajo con universitarios, también en preparación de líderes, también en la lucha contra el tráfico humano. Ha trabajado por muchos años en PM Internacional, ha sido líder de equipo en Asia y en África. Actualmente se desempeña como el director de FEDEMEC, que es una agencia misionera con base en Costa Rica. Es abogado de profesión, está casado, tiene hijos, tiene nietos. Tenés como mucho para presentar, Gustavo, y es realmente un placer y un privilegio poder tenerte esta noche con nosotros para esta temática. Así que muchas gracias por ser parte de este espacio. Y antes que le dé la palabra directamente a Gustavo, se la doy a Ale para que demos inicio formal a este espacio. Ale. Gracias, Pame. Bueno, y quizá decirles que tengo el privilegio de conocer a Gustavo también de hace bastantes años, porque hemos colaborado juntos en FEDEMEC de alguna u otra forma. Y creo que una de las cosas bonitas de poder invitar a alguien como Gustavo a este espacio es que, por lo menos de lo que yo he visto de él, lo que he podido conocer, no es solo una persona que tiene experiencia hablando de liderazgo o siendo líder, sino que la verdad yo puedo dar fe de que es de esas personas que ha dado un testimonio de una persona que trata de ser primero un seguidor, un aprendiz de Jesús, y desde ese espacio poder ejercer lo que Dios le ha llamado en diferentes lugares, como bien Pame lo contaba. Entonces, Gustavo, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros y bueno, no sé si quieres saludar y presentarte o decir alguna cosita más antes de que podamos entrar en el tema de hoy. Gracias. Me siento excesivamente halagado. Solo soy un compañero de misión que he tenido el privilegio de escuchar el llamado del Señor a la misión y de tratar de obedecerlo siempre en lo mejor de mis posibilidades. Nada más quiero aclarar que todo mi ministerio transcultural se ha dado en Asia, Asia Central y el sudeste asiático. Cuando fui líder de campo de PM Internacional, también tuve que visitar campos en África, pero en mi campo de acción es del lado asiático, donde viven la mayoría de musulmanes hoy. Y conozco algunas caras por aquí, así que es un gozo verlos de nuevo en este lugar. Eh, Ale me convenció de dar algunas ideas hoy. No me siento el mejor preparado, pero creo que puede ser interesante una perspectiva que para algunos de ustedes será un poco diferente a los ministerios más locales, más en nuestra América Latina. Y vamos a tratar de dar una perspectiva desde nuestra experiencia, que ya es muy feo cuando escucho que son 30 años, pero ni modo, no se puede detener el tiempo. Un saludo desde San José de Costa Rica, mis hermanos. Gracias, Gustavo. Hay que aprovechar ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sin más, entres al tema de hoy, vamos a hablar de lo que es esta formación de liderazgo vocacional. Y como le hemos puesto el título, vamos a hablar más de personas con un propósito que posiciones, ¿no? Y algunos de ustedes probablemente ya leyeron el artículo que enviamos antes. Aquellos que no lo han leído, les invitamos a que lo puedan leer después del webinar. Pame les estará haciendo llegar el link si es que alguno todavía no lo tiene. Y ahí van a poder leer un poquito más en detalle cuáles son estos diferentes criterios, características, que estamos hablando de una persona que ejerce el liderazgo como una vocación y no tanto como una posición. Entonces voy a hacer un muy breve repaso de estos elementos para que después Gustavo pueda ampliar un poco al respecto. Pero en este artículo hablábamos de estos 6 criterios. Hablábamos de la importancia de ver el liderazgo como un llamado de quién, de Dios. ¿Verdad? Dios da un llamado a personas, a veces vemos en la Biblia que no son las que uno elegiría por criterios humanos, pero Él las elige y Él hace algo porque es parte de su propósito. A eso nos referimos como el liderazgo como llamado. También hablábamos del carácter como credencial del liderazgo, un carácter que se prueba en el tiempo, con las dificultades y lo fundamental del carácter.
El otro elemento, el tercero, sería cómo el don espiritual orienta el ejercicio del liderazgo desde una perspectiva de la interdependencia, donde esta persona que es el líder trabaja junto con otros para desarrollar lo que Dios les ha puesto a hacer. Un cuarto elemento es una vida coherente como base del liderazgo. Y en esta parte nosotros estamos mencionando que las relaciones interpersonales son más importantes que los logros visibles, lo cual suele ser lo opuesto, ¿no?, en la sociedad hoy en día. Pero lo importante entonces de que estas relaciones interpersonales no solamente sean importantes, sino sean saludables. Y un siguiente elemento, hablábamos de la necesidad de un liderazgo adaptativo. ¿Qué es esto de un liderazgo adaptativo? Vivimos en tiempos cambiantes. Entonces es un liderazgo que se logra ajustar a la necesidad, a los cambios, a la realidad, pero que está arraigado en valores, principios cristianos, que puede mantener sus valores, pero ser flexible en medio de la necesidad. Y un último elemento es la diferencia entre ejercer un liderazgo y ser un líder. Entonces, cuando hablamos de ejercer un liderazgo, hablamos que tiene que ver con servir, con discernir, con acompañar, con influir. No se trata nada más de tener un título. Entonces, hablábamos de estos criterios y Gustavo, me gustaría entonces ahora que puedas, por favor, respondernos esta pregunta. De estos criterios que yo acabo de mencionar y que se encuentran en esta lectura, ¿cuáles consideras que son más estratégicos para este momento que estamos viviendo? Sí, no sé si a ustedes les pasa cuando leí el artículo, igual que cuando estoy leyendo un libro o escuchando una predicación, en mi mente empiezan como a salir bolitas de pensamientos, pop-up, como dicen en inglés, ahí, de asuntos que están reaccionando tanto positivamente como a veces con alguna duda o pensando en formas en que esto lo he visto o en la Biblia o en el ministerio. Y fue lo que me pasó mientras leía el artículo. Entonces, la forma en que me voy a acercar a esa pregunta es obviamente desde mi experiencia ministerial, que como les comentaba, tiene un fuerte componente transcultural, misionero, lo que de hecho le imprime una necesidad obligatoria de flexibilidad, de abandonar algunas posiciones que son más tradicionales del servicio cuando lo realizas en contextos más monoculturales y buscar más principios que se puedan adaptar en diferentes contextos que amarrarse a formas o a métodos o asuntos menos flexibles. Hay tres que me llamaron mucho la atención. Cuando estaba escuchando sobre los temas como, cuando estaba leyendo sobre los temas como el carácter, el servicio y los dones, que considero que no son temas nuevos. El énfasis en el ser y en el hacer y no en el hacer viene desde hace tiempo. Igualmente el principio de liderar usando como modelo el servicio que Jesús nos modeló y los dones del Espíritu Santo como una acción del Espíritu en nosotros y no una limitación a nuestros recursos puramente humanos. Y pensé inmediatamente cómo, en mi experiencia, estos tres factores, el carácter, el servicio y los dones que se mencionan en la lectura, han tenido que encontrar un balance con el ejercicio de liderar. Eh, el líder, en mi concepto, tiene un llamado a liderar, una visión que Dios le ha dado, un llamado que le ha hecho más concreto, que lo hace unirse con otros en un campo similar, pero que si tiene una posición de autoridad y responsabilidad como la de un liderazgo, tiene también un llamado a decisiones, a veces ver las metas y decir, he contemplado bíblicamente en oración por aquí, es que siento que debemos ir, así me está guiando Dios. Y encontré muchas veces al apóstol Pablo, pensando en este ejemplo, eh, haciendo decisiones personales como la elección de, por ejemplo, cuando se separan y escoge a Silas, no lo escoge la iglesia. Cuando Pablo se separa de Bernabé, la acción de escoger a Silas es una decisión suya. Cuando envía a Tito a un lado y a Timoteo a otra iglesia, cuando planifica visitar a la iglesia en Roma y lleva un plan, se ve mucho esa posición
de organizar, de pensar, de liderar, que tiene que ponerse en el balance con estas otras características de el énfasis en el carácter, no en solo ser quien está metido en actividades, el ver el ministerio como un servicio a los demás y no como una plataforma, y el moverse en los dones del Espíritu Santo y no en los propios recursos, por más que se tengan. Me llamó mucho la atención cómo poder un líder poner en balanza estas dos cosas. Por un lado, su responsabilidad de liderar, el líder es llamado a liderar, y por otro lado, hacerlo con un énfasis en un carácter que trata de mantener puro delante de Dios y un corazón de servicio. Luego me llamó mucho la atención un tema que se cuela ahí como secundario, se lo comentaba Alex, me gustó mucho este término, es la idea de ejercer liderazgo. Lo entendí como una posibilidad de ejercer una influencia sin necesariamente que esa influencia estuviera atada a un cargo o un puesto. Me pareció desafiante como esta posición de influencia de liderazgo, más relacionada con mentorías, consejos, ayudas, tal vez cosas que se hacen detrás de bambalinas sin necesariamente tener un cargo o un puesto. Y lo vi en la Biblia, por ejemplo, en los profetas, y me imaginé cuántas veces había esa pugna entre el que tenía el cargo, el rey, y el que tenía influencia de liderazgo, como podía ser un profeta. Y me gustó esta frase, porque al final el llamado no es a ser líderes, sino a ejercer liderazgo, influir, servir, discernir y acompañar a otros en fidelidad al propósito de Dios. Pensar que esta función se puede hacer desde atrás, sin un puesto, sin un cargo, pero que satisfaga el llamado, el propósito de Dios para uno, me pareció muy desafiante. Y luego la última, que también me llamó la atención, es considerar las relaciones de la persona extra iglesia en la formación del líder. Es un enfoque que no se limita a la experiencia pura de iglesia, liderar grupos, predicar, organizar asuntos en la iglesia, sino que se mete en áreas del líder que normalmente no son consideradas, como las relaciones familiares, que tan sanas son las relaciones de una persona. Incluso le comentaba a Ale también cómo yo llevaría esto más allá de las relaciones familiares y lo incluiría en círculos más amplios, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de ministerio. Acepto que es un poco difícil medir esto, cómo se es sano en esas áreas, pero el hecho mismo de considerarlo como un parámetro para el liderazgo me parece ya un punto innovador. Que sepa la persona que está buscando un liderazgo que nos interesa cómo son las relaciones en su ámbito privado, no solo el performing ahí en la predicación, con el atril, con las luces, sino en ámbitos que no solemos a veces ni conocer de la gente que lidera. Sí, me pareció, esos tres puntos me llamaron mucho la atención, Ale. Quizá te escuchaba ahora y pensaba que en un sentido estos criterios, que varios de ellos, como vos dijiste, no son desconocidos, creo que es importante que los estemos recordando porque sí suelen ser muy contraculturales, ¿verdad? Es muy fácil como pensar, es que este es el líder, porque tiene X rasgos o por su manera de hablar, pero a veces, muchas veces estos rasgos están alejados de lo que realmente la Biblia nos enseña que debería de ser. No una persona que ejerce liderazgo basado en estos principios cristianos del servicio. Entonces, creo que es bien importante recordarlos y empezar a pensar cómo los aplicamos nosotros, primero como personas, pero también en la gente que estamos formando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos, valoramos y también procuramos inspirar en ellos? Otra pregunta, Gustavo. ¿De qué manera vos crees que estos criterios aportan perspectivas nuevas o enriquecen la conversación actual sobre el liderazgo? Sí, coincido con vos en que no podemos confundir que algo tenga que ser nuevo para que no sea actual o relevante. O sea, hay principios eternos en la Biblia que van tomando manifestaciones en los tiempos, a veces con algunas variantes, pero que siempre han estado ahí.
Así que siempre son actuales y siempre son importantes, relevantes en un contexto. Am, por ejemplo, para mí, un aporte es esta visión más integral del líder. Cuando pensamos que el ministerio siempre se desarrolla en comunidad, está implícito las relaciones. O sea, la iglesia es un lugar de relaciones. Y nosotros incluso fuera de la iglesia vivimos siempre en relaciones. No somos lobos solitarios. Vivimos inmersos en grupos como nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, que muchas veces puede ser que tengamos más tiempo matemático en esos lugares que propiamente con los hermanos de la iglesia. Así que para mí, hay un aporte a una visión más integral del líder, enfocando estas relaciones privadas. Ustedes se pueden imaginar, yo pensaba, ¿qué se puede saltar uno cuando uno no considera para el liderazgo, por ejemplo, el hecho de que un pastor o un líder nunca hayan o visitan muy poco a sus padres, tal vez porque son no cristianos? ¿Cómo se vería esto a los ojos de la familia extendida para lo que es el nombre y la honra de un puesto? ¿Y qué tal que en la iglesia tengan, como en mi iglesia local, un grupo de hilos de plata, de ancianos, y nosotros en nuestras relaciones de familia no honramos a nuestros padres ancianos? Así que aquí creo que aporta una visión más integral de todo lo que somos nosotros. Y no somos solo animalus iglesios, eclesiásticos. También somos personas que tienen una familia, unas relaciones fuera de la iglesia, que es muy interesante considerar. Y cuidado, que puede ser que alguien aquí, por nuestra tradición de no incluir eso, puede ser que diga, pues, ¿qué te importa? ¿Cómo es esta parte? Pues para el liderazgo debe importar, porque muchas veces lo vemos, es algo que sí vemos y preguntamos un poco más en nuestros candidatos a misioneros. En el caso de FEDEMEX, sí consideramos un poco y preguntamos siempre cómo están las relaciones con hermanos, familia, amigos, porque muchas veces o casi siempre se van a integrar a un grupo de relaciones, a un grupo donde los conflictos pueden ser exacerbados por el choque transcultural y todo eso. Y entonces es muy importante pues que se tenga sana esa parte y se considere. Otro aporte para mí es esta idea de flexibilidad, de liderazgo flexible a los contextos, pero arraigado en principios. Es un liderazgo flexible, adaptarse a necesidades, estilos, tiempos, pero que está bien fundamentado en principios bíblicos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver esta película de Jesus Revolution, donde el pastor de una iglesia abre la posibilidad de que los hippies sean parte de la iglesia. Es una película basada en la vida real y no fueron decisiones fáciles, conllevan riesgos, pero que nos indica que ese es el camino, tener esta flexibilidad, principios bíblicos fuertes, pero una flexibilidad madura para adaptarlos a un contexto diferente y movernos ahí. Es dentro de esta idea que nosotros, y quiero dar un ejemplo, tuvimos una experiencia de lo que llamamos un liderazgo adaptable a una necesidad en el campo misionero donde trabajamos. Nosotros lo llamamos liderazgo alternativo. Nos abrimos en nuestro equipo concreto, en este caso en Asia Central, a considerar los dones del Espíritu Santo en una persona y sus recursos frente a las necesidades que tenía el equipo. Y rompimos la idea de que el líder del equipo, que era este servidor, tenía que liderar en todas las áreas. O sea, que debía ser casi que el mejor en todas las áreas. Y así reconocimos con autoridad de líder al menos a dos personas con dones muy claros en dos áreas: el evangelismo transcultural y el cuidado integral dentro del equipo. No fue solo delegar el trabajo, es algo un poco más tradicional, es que nos sometíamos al liderazgo de esa persona en esas áreas. Sentíamos que cuando hablaba, debíamos atender especialmente sus posiciones. Yo mismo, como líder general del equipo, tenía un área en la que yo tenía dones más fuertes que los otros, el área de comunicación transcultural y discipulado, pero vimos en el equipo que estas dos personas destacaban en su servicio al Señor integral en dos áreas y voluntariamente nos sometimos a ellos con autoridad de líder, donde les
respetábamos como si fueran líderes en esas áreas que antes eran tradicionales, de que las mantuviera un poco en reserva el líder de equipo. Fue una buena experiencia, que entiendo que no es fácil de practicar en otros contextos, pero es un ejemplo de cómo lo vivimos en nuestro contexto. Ahí les dejo entonces algunas áreas que siento que son importantes que aporta el texto. Y creo que este último ejemplo, bueno, Gustavo y yo que nos reunimos antes hablamos bastante de este tema, ¿verdad? Porque creo que los dos tenemos cierta afinidad por esta idea de la interdependencia, que era uno de los elementos que hablábamos, Ujú. donde realmente, si estamos hablando de nuevo, no se trata de sostener posiciones, sino yo diría aquí de que cada parte del cuerpo de Cristo cumpla su función. Buscamos cómo cumplir esa función de la manera más efectiva, donde entonces no se trata de competir por quién tiene más poder, que esto no es un asunto de poder, es un asunto de servicio, sino cómo podemos servirnos los unos a los otros de una mejor manera, porque eso a la final no solamente va a ser para nosotros, sino va a impactar a aquellos a quienes nosotros también servimos, ¿no? Y cuando cada uno de los miembros cumple su función, si no recuerdo mal, Efesios dice, ¿verdad? O sea, Jesús mismo, quien es la cabeza, está haciendo que el cuerpo se edifique y crezca en amor. Entonces, se les dejamos por ahí esa idea, y aquellos de ustedes que quieran considerarla y hacer ese experimento, los animamos. No cuento mucho porque el tiempo es corto, pero nosotros en nuestra iglesia local también practicamos algo de esto y funcionó o ha funcionado de una manera, yo diría, muy diferente, pero ha sido muy edificante y ha quitado carga y peso sobre una sola figura y se ha repartido, ¿verdad? De una manera que ha sido muy edificante. Bueno, última pregunta. ¿Qué desafíos y tensiones podría enfrentar la iglesia y los ministerios al adoptar un enfoque de liderazgo con estas características? Cuando estaba pensando en esa pregunta y estaba escribiendo un poquito al respecto, noté que casi todos, la resistencia que yo percibía venía fundamentalmente de dos áreas. De un área de la resistencia que tenemos a los liderazgos compartidos, que está relacionada con nuestra nuestro carnal deseo de tener un reconocimiento y un puesto importante frente a los demás. Y la otra era una resistencia al cambio, especialmente cuando puede significar que aquello que dominábamos, donde nos sentíamos muy seguros, se remueva y nos deje de nuevo como aprendices y nos deje de nuevo a un nivel igual que los demás después de tantos años de experiencia. Y vi por ahí entonces que se podían de ahí, ah, digamos que sacar lo que yo consideraría que son desafíos o tensiones. La resistencia a los liderazgos compartidos que vemos en la Biblia, en el gobierno de los ancianos, ah, tiene que ver incluso con nuestra forma de ser, en nuestro caso latinoamericana, con los liderazgos. Somos ah, muy reconocedores de los caudillos, de un caudillismo, lo cual hace que esta idea de interdependencia sea un desafío brutal para una cultura unipersonal en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Ah, entender ahí una resistencia a soltar control, a compartir autoridad, a someterme yo, aunque sea el líder formal, a personas. Me parece que es un gran desafío a nuestra humildad, a la idea de que Dios hace un llamado comunitario y da en la comunidad, por ejemplo, de liderazgo incluso. Yo soy un seguidor de los liderazgos compartidos, del trabajo en equipo. Es una cucharadita de humildad para nosotros. Veo también un desafío en la ejecución o práctica de un concepto como este de ejercer liderazgo, sin verlo atado a un cargo. Incluso veo una resistencia muchas veces en la iglesia a las mentorías a líderes de cierto rango, lo que abriría la puerta, considerando este concepto de ejercer liderazgo, a personas calificadas para ejercer liderazgo desde el consejo, desde la mentoría, desde el apoyo en la rendición de cuentas. Pero creo que hemos visto siempre
cuán solitarios caminan muchos de nuestros líderes conforme su rango, su puesto sube más. Como ligamos tanto, perdón, el liderazgo a los cargos o puestos, creo que cerramos la vía para reconocer este concepto de ejercicio de liderazgo sin cargo. De nuevo, vino a mi mente esta idea de los reyes de Israel, que fueron un ejemplo de cómo quisieron limitar el liderazgo de influencia de los profetas. Lo vieron como una competencia peligrosa. Y bien entendido, Dios trabajaba en ambos liderazgos. Y hubo momentos en que se dieron buenas relaciones entre estos dos liderazgos, como Josías y la profeta Hulda, como David y el profeta Natán, con ámbitos diferentes, pero donde confluyeron en forma positiva. También tenemos múltiples ejemplos de formas negativas, como el profeta Jeremías, por ejemplo. Pero bueno, yo diría que ahí hay una tensión para este concepto del ejercicio de liderazgo. Finalmente veo una tensión en la práctica del liderazgo que llamamos aquí adaptativo flexible, arraigado en valores bíblicos, pero que está listo a cambios. La resistencia al cambio en nuestra cultura siempre está presente y algunas veces nosotros en nuestra juventud lo enfrentamos desde el lado del que quería hacer el cambio y ahora con un poco de canas, a veces nosotros somos aquellos que retenemos un poco o nos resistimos un poco a los cambios. Y es esta idea de tener una fortaleza construida alrededor de métodos o formas que hemos usado, que han tenido resultados y que dominamos, pero que no parece responder ya a las necesidades de la nueva generación. ¿Cómo se ejerce el liderazgo en las generaciones de familias que nacieron en el mundo de las redes sociales, siempre presentes, que en algunos contextos nuestros nunca han vivido una guerra? ¿Cómo se compara esto con gente de nuestra América Latina que pasó por conflictos armados con todo lo que esto puede tener de influencia? ¿Cómo lidiar con esta idea que nos afecta mucho, por ejemplo, en el ámbito de misiones, de cómo ha cambiado la idea de largo plazo? Cómo ahora para las generaciones más jóvenes un largo plazo son 3 años o 4 años. Jóvenes para quienes puede ser tan abominable el aborto como callar ante un genocidio. Ah, no los cambiaremos, mis hermanos. Nosotros debemos ajustar nuestro liderazgo asegurándonos que es fuertemente bíblico, pero que quiere ser relevante en sus circunstancias actuales. Y para eso tiene que ser adaptativo, flexible. Eso es un desafío. ¿Cómo tener un liderazgo de ese tipo? Noté estos desafíos, Ale, estos que podrían ser tensiones. Gracias, Gustavo. La verdad es que este es un tema del que podríamos seguir hablando un montón, pero queremos ahora que ustedes puedan hablar entre ustedes y que puedan conversar en los grupos pequeños en cuanto a estas dos preguntas. Sabemos que todos ustedes han tenido experiencias, ideas, y nos gustaría que puedan conversar primero sobre esta pregunta, en tu opinión y tomando en cuenta tu propio contexto de servicio. ¿Cuáles de estos criterios consideras que son más estratégicos y por qué? Y la segunda pregunta es, ¿qué elementos claves consideras vos que deberías de incluir en un proceso de formación para cultivar líderes que tengan estas características que hemos hablado en esta tarde-noche? Entonces, hay en la lectura. Y de nuevo, si no la han hecho, les invito, vean, si no han hecho otras lecturas de los que nos han acompañado en los webinars, se la perdonamos, pero esta háganla, ¿de acuerdo? Es muy valiosa. Hablamos de varios elementos importantes que consideramos nosotros fundamentales a la hora de diseñar un programa que forme este tipo de líderes. El aprendizaje acompañado, esto que hablábamos, la mentoría. ¿Okay? Y es uno de los temas que hemos tocado en el webinar. No recuerdo ahora quién de ustedes, pero lo mencionaba, de hecho. Una exposición gradual a responsabilidades reales, algo práctico, ¿no? El aprendizaje práctico. Si quiero que haga esto, que sea capaz de hacer esto, de relacionarte de esta forma, de a poquitos. Otro, fomentar la autodidaxia. Es muy importante que cualquier persona, sobre todo que ejerza el liderazgo, sea capaz de aprender lo que necesita, de preguntar por sí mismo, buscar a otros. Eso es muy importante. Una evaluación formativa, donde no se trata de si se sacó un 40 o un 100, un 12, el porcentaje de lo que sea en un examen, sino que realmente sea una evaluación que lo que busque sea desarrollar el aprendizaje. Y una cultura de servicio.
donde no solamente la vea, sino que la practique. Entonces, si ustedes se dan cuenta, varios de estos elementos los hemos venido tratando. Y bueno, Pame, ya te voy a pasar a vos para el cierre, pero justamente el tema que viene para el próximo webinar tiene que ver con esto de la evaluación formativa. Así que, Pame, te paso a vos para que por favor nos ayudes con el cierre y contando un poquito más también de qué trata el webinar que viene. Muchas gracias, Ali, muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando. Mientras yo les voy contando un poquito de lo que viene, queremos pedirles que, por favor, en la pantalla pongan atención que va a aparecer una pequeñísima, cortísima encuesta. Nos interesa mucho saber de cada uno que llega a cada uno de estos webinars, qué es lo que les interesa para poder también nosotros como organización poder afinar lo que hacemos, mejorar los procesos que estamos desarrollando y también dar respuesta a las necesidades reales de quienes están llegando a estas instancias, ¿no? Así que específicamente para quienes estén interesados en consultorías, que tiene que ver con el corazón de Go Global Network y cómo queremos acompañar a organizaciones que están justamente queriendo formar este tipo de liderazgo vocacional guiado por el llamado y el propósito, les pedimos que pongan por favor su correo electrónico, que se fijen que esté ahí bien deletreado todo porque queremos poder estar en contacto con ustedes. Alexandra ya ha estado contactando a quienes nos han dado este requerimiento en el webinar que tuvimos en diciembre del año pasado. Nuestra idea es poder seguir en contacto con ustedes por medio de nuestra plataforma web, que es Go Global Network, perdón, ya me equivoqué ahí, goglobalnet.org, y ahí lo ven en pantalla. Que se puedan sumar a esto que queremos llamar un movimiento de personas que estamos justamente interesadas en acompañar a personas, a comunidades, a descubrir y vivir su llamado y también poder acompañar a organizaciones que se dedican a la formación de personas y hacerlo desde este lugar, como decía antes, del llamado y de la vocación. Así que si te gustó participar hoy, si Dios te habló, si estás discerniendo que esto es parte del enfoque que requiere tu ministerio, tu contexto de servicio, queremos que puedas contactarnos ahí por la página web, por las consultorías, por el WhatsApp del que te escribimos para poder promocionarte y darte todo el link de acceso, y también que te sumes. Te dejamos desde ahora la invitación al webinar del mes que viene. Va a ser 11 y 12 de marzo en estos mismos horarios. Vas a tener ahí toda la información después que va a llegar por correo, por WhatsApp, y vamos a estar hablando justamente de evaluaciones con sentido, de esta evaluación que no tiene que ver con una nota, un número, como quizás es lo más clásico o lo que cada uno ha experimentado como estudiante, sino una evaluación que es integral, como hablaba Judith de ese liderazgo integral, una evaluación que conecta el ser con el saber, con el hacer, y no solamente con un numerito que pone una calificación nominal. Así que no queremos extendernos de más para todos los que nos han acompañado y que nos han dado de su presencia como un privilegio, una bendición para esta instancia, pero estamos realmente muy contentos por poder reiniciar el año y reiniciarlo de esta manera. Gustavo, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Te vamos a volver a llamar para que otra vez nos acompañes, porque tenés Gracias, mucha Pame. Gracias, sabiduría. Ale, por organizar esto. Jonathan, por este nuevo servicio a la comunidad latinoamericana. Lo apreciamos y adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias, John, que es nuestro presidente, la cabeza, la visión, el corazón detrás de esta organización. Muchas gracias. Bueno, y estamos en contacto por todos los canales de comunicación que te hemos contado. Como dije al principio, la idea también es poder hacer crecer esta comunidad, conectarte. Si hay personas que conociste hoy que te gustaría seguir la charla, le podés escribir ahí por el chat o me podés escribir en el WhatsApp y me pedís algún contacto. Va a ser un placer poder conectar personas, pero sobre todo conectar propósitos para seguir trabajando juntos para la extensión del reino. Y John se aclaró la garganta, así que le vamos a dar la palabra final. No, no, muchas gracias. A todos, muy linda la conversación en el grupito y agradezco la participación de todos. Gracias por acompañarnos.
Bueno, Amén. gente querida, bendiciones para el resto de su día y nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Ale y Gustavo, otra Bendiciones. vez. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Buenas noches. gracias.